Gracias. Pueden ver la presentación en este momento. Me Falta avisan. darle, ahora sí, la vemos bien, Sabri. Listo. Yo creo, no sé si el doctor Víctor ya se conectó. El doctor Hernán ya está conectado. Sí, Sabri, ya lo dejo conectado. Listo. Y el doctor Víctor. Y también. No. Listo. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de la temática para el día de hoy sobre el gran simulador de la osteomielitis. Vamos a presentar en primera instancia un caso clínico y luego vamos a hacer el desarrollo del tema. Agradezco al doctor Hernán Vázquez, que fue mi asesor y mi docente en este momento de la rotación. Empiezo con esta frase, que es el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Y nuestro caso Sabrina, no clínico, se escucha bien. voy. Aló, allí me escuchan mejor. Ya me puse unos audífonos. Hola, ¿me escuchan mejor allí? Sabri, yo sí te escucho Sí, bien. ya la escucho bien, ya. Buenos Listo. días para Bien, todos. Buenos días, doctor. Buenos días, ¿cómo van? Dale, Sabrina. listo. Entonces, nuestro caso clínico va a empezar con un masculino, 15 años de edad, proveniente y reside también en Medellín, e ingresa al hospital el 14 de abril, refiriendo que no puede caminar. Respecto al cronológico de eventos de su enfermedad actual, él reporta 4 meses de evolución de dolor, muy importante, en la región lumbar. Inicialmente era solo el dolor y luego ya empezó con síntomas de alteración de la sensibilidad. Él refería ya irradiación a la región glútea, se acompañó de parestesias a los miembros inferiores y conforme pasaba el tiempo, entonces tuvo debilidad en miembros inferiores hasta que llegó a la constipación e incontinencia urinaria, sin otros síntomas pues reportados. Para todos, consultó varias veces por consulta externa, le realizaron estudios radiográficos de la columna toracolumbar, detectaron escoliosis y le envían como tratamiento pregabalina 75 miligramos cada noche. Por persistencia de los síntomas definen remitir a pediatría y pediatría, conforme con el diagnóstico de escoliosis que llevan el manejo, agrega valoración por fisiatría y terapia física, la cual realizó el paciente, hizo aproximadamente 10 sesiones cuando llega a urgencias sin ningún tipo pues, de mejoría de los síntomas. ¿Qué más desearían saber sobre la enfermedad actual de este paciente, sobre lo que les comenté? Sabri, pues me gustaría saber si este paciente había presentado de pronto síntomas urinarios, si había tenido sangrados, de pronto si se había golpeado, de pronto, no sé, tenía fiebre y me imagino que nos hablarás ahorita de qué antecedentes de importancia tiene para poder enfocar un Sí. poco más, conocer nuestro paciente. Sí, muy bien, porque por los síntomas que él venía presentando inicialmente en el dolor lumbar, uno tiene que enfocar muchas cosas. Primero, no tenía fiebre. Síntomas urinarios no había reportado, ni hematuria, ni disuria, porque pues tenía una incontinencia urinaria importante. Y además había negado pues cualquier traumatismo previo. Entonces hasta el momento es un cuadro de evolución pues muy crónica, lleva como 4 o 5 meses. Respecto a sus Sabri, yo antecedentes, creo pues, que sí, también es importante pues como indagar en esa parte del paciente, pues como el cuadro clínico inició con un dolor en miembros inferiores, ¿sí? Entonces es muy importante caracterizar ahí el cómo empezó el dolor, ¿cierto? Ya sabemos sí, que hay una diferencia entre agudos y subagudos o crónicos. Los agudos son más asociados a traumas, infecciones, artritis, subagudos son las sinovitis transitorias, enfermedades reumatológicas o neoplásicas. El lugar en donde inicia el dolor, si es localizado, si es difuso, si cómo es el dolor, entonces caracterizar si es mecánico, inflamatorio, si ese dolor afecta la marcha, como ya tú lo explicaste, si tiene una sí, fiebre asociada, que no está febril, si tuvo un trauma reciente y otros síntomas generales, y hay como una perla ahí, un factor clave, si el dolor es
nocturno y si el dolor despierta al niño, pues al adolescente en la noche. Además, pues si está asociado a actividad física o no y si hay algún antecedente familiar respecto a ese dolor en miembro, ¿cierto? Hay que tener en Sí. cuenta que es un dolor, pues eso en la parte del interrogatorio. Ya me imagino que vamos a Ujú. hablar un poquitico más del examen Sí, físico, porque exacto, a nivel de neuro sí tiene pues como un compromiso grande, creo yo, pues ahí, porque es un dolor que está afectando la marcha y que ya está comprometiendo pues como unos orígenes medulares por ese pérdida del control de esfínteres. exacto. Entonces, si fue un dolor de inicio en región lumbar, Sabrina, Sabrina, señor, primero que todo es que este paciente, o sea, nos estamos yendo más allá de lo que queremos explicarles inicialmente, ¿cierto? El dolor fue en región lumbar. lumbar, sí. Primero fue región lumbar y luego empezó a presentar el compromiso en extremidades. No fue de forma Ok, inmediata, o sea, requirió un tiempo y fue luego en miembros inferiores, ¿cierto? Pero el dolor inicial era región lumbar, ¿cierto? Cuando usted habla, yo no sé quién estaba hablando de los dolores, cuando usted habla de dolores agudos y subagudos, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿cierto? Si estamos hablando de extremidades es una cosa, si estamos hablando de región lumbar es otra cosa, ¿cierto? ¿Ya? Aquí lo importante es tener en cuenta que tiene un dolor lumbar inicial. Eso fue por lo que consultó inicialmente, ¿cierto? Y luego empezó a presentar una cantidad de síntomas asociados a ese dolor lumbar. ¿De acuerdo? Sí, doctor, sí. El primero Sigamos. fue el dolor lumbar y ya llegó a la como última alteración de la marcha. Antecedentes personales, entonces patológico como sífilis congénita tratada, ya le han organizado pues el diagnóstico de escoliosis por pues, el hallazgo radiográfico y medicamentos es pregabalina. No reporta ningún antecedente traumático ni quirúrgico y a nivel pues familiar no presentaba o no reportaba ningún antecedente. Respecto al examen físico inicial, entonces tenía signos vitales normales, tenía una antropometría que era adecuada para la edad y muy importante porque el examen físico entonces ya tenía alteración cuando ingresa, ya habían pasado 4 meses desde el primer síntoma que fue el dolor en región lumbar y tenía alteración ya de la percepción de la sensibilidad, tenía parestesias, tenía disminución de la fuerza en los miembros inferiores, tenía una marcada dificultad para la marcha, no presentaba pues edemas, no había cambios inflamatorios, los reflejos osteotendinosos estaban disminuidos, había compromiso de esfínteres y las maniobras de la SEC y de Bragar que nos hablan como de esa irritación de las raíces nerviosas lumbosacras estaban positivas como hallazgo en el examen físico. Y estudios iniciales que le realizaron como hemograma, PCR, pruebas de función renal hepática fueron reportadas normal. Hasta el momento, ¿qué piensan que puede ser una aproximación diagnóstica de este caso? Con todos los síntomas hasta el momento. Tenemos imagen Sabrina, olvidada. Señor. Sabrina. Entonces, si ustedes se fijan acá, lo Uh -huh. primero que presentó el paciente fue un dolor. Y con el tiempo, ese dolor empezó en diciembre y vino Sí, al hospital, nos llegó a nosotros, este examen físico del hospital nos llegó a nosotros en abril. sí. Se había pasado un tiempo importante y ya empezó a presentar todos los síntomas que ustedes ven, los signos y síntomas que ustedes ven que describe Sabrina en las extremidades inferiores, ¿cierto? La Sí, pérdida de señor. fuerza, la dificultad para la marcha, ya tenía compromiso de esfínteres, ¿cierto? Ujú. Sí, Inicialmente señor. él empezó con un compromiso de pérdida de la sensibilidad de miembros inferiores y con el tiempo evolucionó a un compromiso motor. Sí, Ahí lo importante es tener en cuenta eso en cuanto al dolor, ¿cierto? Pero dolor lumbar, que fue progresando con el tiempo, como les digo, eso fue en diciembre que empezó y a nosotros nos llegó en abril, cuando había sí. pasado ya todo, o sea, cuando ya había producido compromiso por compresión del tumor en las raíces nerviosas. Ahí es donde está lo que tenemos que valorar en este paciente. Sí, ahí ya él hizo toda la cronología de los eventos de la progresión de la enfermedad. Bueno, entonces como parte de los estudios iniciales, después de esto, entonces solicitaron, como te da antecedentes de escoliosis, esta radiografía de abdomen. En esta radiografía de abdomen, entonces él tenía, no es la mejor preparación, digamos, ni es la mejor proyección en este momento o esta visualización tal vez para hablar bien todo lo de las vértebras lumbares, pero el paciente tenía pues constipación, tenía estreñimiento, tenía dolor abdominal, pues lo reportaron al inicio, entonces le tomaron la radiografía de abdomen. Tenía adecuada distribución del patrón gaseoso intestinal,
no lo reportaron como abundante contenido fecal en colon descendente, no había desplazamiento de las asas intestinales y no había signos ni de neumoperitoneo, neumoporta o neumatosis intestinal. Con esta imagen radiográfica, ¿qué creen que podríamos descartar hasta este momento para nuestro paciente? ¿Alguien quiere opinar? Hola, Sabri. Hola. A nivel de L5, pues se ve ahí una alteración pues, del cuerpo vertebral como tal. Entonces, una de las Acá. cosas, pues, si no pensáramos en la parte oncológica, Ujú. que ya el doctor nos dio la pista inicial, sería pensar en una osteomielitis a ese nivel Ujú. o una fractura por compresión a ese nivel también, pues. No es Aquí. muy clara la imagen, la Exacto, radiografía no es la mejor exacto, para Eso no es la evaluar mejor esas proyección. exacto. vértebras. Exacto, entonces, ¿qué pasó? Que ellos se orientaron. Primero ustedes ven una escoliosis importante ahí, se ve, ¿cierto? Probablemente Ujú. fue la forma en la que tomaron la radiografía, no fue la mejor posición del paciente, pero ustedes ven ahí un Ujú. compromiso donde dice el doctor en la L5, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué piensa uno inicialmente? Porque uno no va a pensar en casas de entrada, no dice, no, este tipo tiene una osteomielitis, ¿cierto? Llamativamente, nosotros no veíamos, cuando ya hicimos todo el estudio del paciente, el interrogatorio y el examen físico, no veíamos si había un sitio para el ingreso de la infección, ¿cierto? No se veía. Pero, Ujú. como le digo, desconocemos todo lo que pasó entre enero y abril de cosas con el paciente, porque el paciente solamente le cuenta a uno lo que recuerda, ¿cierto? Entonces, lo primero que pensamos nosotros, no, que pensaron los demás médicos que lo vieron, era que tenía su escoliosis, que incluso pediatría ya lo había dicho, y que tenía un compromiso en L5, pero no era claro lo que tenía, ¿cierto? ¿Ya? Ujú. Eso va a requerir que uno diga, no, pero es que esta imagen, que no es la mejor preparación, necesita más estudios, ¿cierto? Eso es lo Mire. importante acá. ¿Y qué otro estudio de diagnósticos creen que podríamos realizar para caracterizar mejor esta lesión? Sabri, Una ahí resonancia. es el estándar la resonancia, sí, para hablar No. columna, porque podemos ver, o sea, podemos ver todo y llegar a un diagnóstico certero con la resonancia. Ujú. Bueno, de todo lo que pasó cuando el paciente llegó, pues fue visto por cirugía general, por todo el cuadro clínico, él fue interconsultado pues con neurología, cirugía definió pues pasar una sonda vesical porque tenía incontinencia, sospechan un síndrome economedular y en conjunto están de acuerdo pues con indicar una resonancia de columna contrastada, que es esta. Esta resonancia fue realizada ya para el 17 de abril y los hallazgos iniciales fueron entonces una destrucción parcial de L5 de la vértebra y asociado se encontraron hallazgos como absceso vertebral, paravertebral, espinal en esta ubicación y dan la sospecha de un cuadro de osteomielitis en L5 con el absceso, ¿sí? Además de la destrucción que afectaba parte del L4 y L5 y una radiculitis en la cauda equina. Entonces, hasta el momento, ¿qué diagnóstico nos podemos acercar? Entonces, tuvo la cronología de eventos, el dolor que inicia lumbar, luego empieza con alteración de la sensibilidad, llega a cuadro de alteración motora y llegando pues ya a alteración pues ya como tal de los esfínteres. Y esta lesión pues destructiva en L5, asociada a un cuadro de osteomielitis. Entonces, siempre que nos encontremos en cuando yo tengo una osteomielitis y uno hace todo el recorrido pues de la historia clínica, ¿sí? Ese paciente con este cuadro tan crónico y mire todo lo de los eventos, entonces siempre es importante descartar que detrás de esa osteomielitis podamos tener una lesión como el sarcoma de Ewing, porque este paciente no tenía un antecedente o algo adicional que le pudiera desencadenar un proceso pues infeccioso, salvo que tuviera un proceso tumoral que estuviera asociado con osteomielitis y además la destrucción de toda la vértebra lumbar. Lo ve neurología con el reporte de la resonancia y como se reportó una osteomielitis definen iniciar tratamiento antibiótico con vancomicina cefepime, que la tuvo más del 18 al 30 de abril. Ortopedia define que con esta lesión el paciente debe ser llevado a biopsia por radiología intervencionista y el módulo de columna que también pues lo evaluó, indicó pues estudios de columna como una tomografía y una gammagrafía ósea. Este es el estudio tomográfico. Acá. Ese estudio tomográfico ya fue realizado para el 21 de abril. Aquí tenemos tanto la proyección axial
Y entonces ellos reportaron que había unas curvaturas fisiológicas, que había estabilidad espinal, pero que había entonces como hallazgo una lesión descrita entonces acá en la región lumbosacra, que sugería como primera posibilidad diagnóstica un proceso infeccioso tipo granulomatoso. Y en esta proyección también vemos toda la destrucción del cuerpo vertebral L5, el resto de los cuerpos pues no lo reportaron con alteraciones. Entonces, hasta el momento tenemos un hallazgo de una osteomielitis con hallazgos de destrucción de la vértebra lumbar L5. Cuando lo veo oncología pediátrica ya para el 21 de abril, menciona que es muy importante, que llama mucho la atención de que tenga una osteomielitis que esta puede estar asociada con los tipos de sarcoma del tipo de Ewing. Esta destrucción ósea se va a asociar generalmente a tumoraciones que por la edad y el sitio de presentación podrían estar relacionadas con un sarcoma de alto grado. Y la indicación fue que se hicieran los estudios de biopsia mediante procedimiento quirúrgico para obtener todos los reportes pues, para patología. Cuando sale el reporte de radiología intervencionista para el 24 de abril, entonces se obtiene material necrótico, la gamografía ósea reportada pues tenía una actividad osteoblástica de destrucción ósea en L5, pero al revisar la patología en conjunto pues con oncología pediátrica, se define que como solamente tiene área de necrosis podrían definir cualquier otras características y que esa muestra que se envió no permitiría hacer el diagnóstico. Cuando el doctor hace la revisión con el patólogo en las placas, notan que sí tenía el área, digamos, de osteomielitis, pero alrededor tenía mucha área de crecimiento celular, tenía mucha, pues tenía hipercelularidad. Cuando pasa todo este tiempo, entonces desde el 21 que se define que debe hacer una cirugía, hasta el 10 de mayo se logra el procedimiento quirúrgico, que es la resección de la lesión en columna, la artrodesis, y los hallazgos muestran destrucción del cuerpo mayor de L5 con presión severa y un tejido retrodural rodeando las raíces, y también destrucción desde los discos del E4 a S1. Cuando ya se obtiene entonces el reporte para esta biopsia, después de esta muestra que fue la realizada por cirugía, entonces se concluye que entre el tumor lumbar, biopsia y estudio inmunohistoquímica, los hallazgos son acordes con un sarcoma de Ewing, por lo cual ya se puedan realizar el resto de los estudios de extensión y continuar pues la indicación pues de tratamiento. Sabrina, Señor, entonces miren la importancia de lo que pasó acá, ¿cierto? sí, Primero lo vieron y entonces consideró ortopedia y módulo de columna, dijeron, no, hay que tomarle una biopsia al paciente, listo, pero siempre, como todo lo que se hace en el hospital, dijeron, no, le vamos a tomar una biopsia guiada por imágenes. Yo les dije, esa biopsia guiada por imágenes no nos va a servir, porque la biopsia guiada por imágenes, el rendimiento de la muestra que toman por imágenes es muy pequeño, entonces no le permite ver al patólogo el diagnóstico, y los diagnósticos oncológicos tienen nombre y apellido. Entonces yo necesitaba que me dijeran a mí el nombre y el apellido, en este caso sarcoma de Ewing, y además me tienen que decir la variedad histológica del sarcoma de Ewing, ¿cierto? Yo les dije, esa biopsia no va a servir. Tienen que tomarle una biopsia excisional, una biopsia abierta con cirugía. En eso pasó, entre la biopsia que le tomaron guiada por imágenes y la biopsia excisional, pasó un mes, lo cual pues desde ningún punto de vista parece adecuado, ¿cierto? Pero bueno, pasó un mes. Ya cuando nosotros vimos la primera biopsia tomada por imágenes, que vimos con el patólogo? Vimos en el centro de la lámina de la placa que teníamos, veíamos un tejido completamente necrótico. Incluso la persona que tomó la biopsia, el radiólogo intervencionista, definió lo que sacó como un casium. Entonces, con ese casium, incluso infectología dijo, no, eso puede ser una TB, una tuberculosis. ¿Y qué más veíamos? Nosotros veíamos el tejido central completamente necrótico, pero a los lados se veía un componente celular importante, muy, muy celular, muy celular. Ahí fue cuando dijimos, con el doctor Restrepo, el patólogo, dijimos, no, esto aquí lo que tiene es un sarcoma de Ewing seguramente, porque lo que se veía era un tejido muy celular, como si fuera un tejido neoplásico. Pero esa muestra no permitía hacer el diagnóstico claramente. Entonces dijimos, hay que tomar una biopsia adecuada, y ahí fue cuando por fin lo llevó a cirugía. Sesión no completa, fue una apreciación parcial de la lesión que tenía, sacó pues todo lo que pudo encontrar ahí y con esa muestra sí pudimos tener el diagnóstico. listo, doctor. El sarcoma de Ewing es un tumor neuroectodérmico primitivo de tejidos blandos, descubierto o pues descrito por primera vez en 1921 por James Ewing, y debido a todas sus características histológicas e inmunohistoquímicas similares, se originan a partir de células progenitoras mesenquimales únicas.
El sarcoma de Ewing va a abarcar el sarcoma de Ewing clásico, el sarcoma de Ewing extraesquelético, cuando ya hablamos de piel, tejido celular subcutáneo, tracto urinario y gastrointestinal, y el tumor maligno de células pequeñas de la pared torácica, que es el tumor de Aschenberg, que cuando hablamos de tumor de Aschenberg es un sarcoma de Ewing confinado pues a la región de las costillas, que es, generalmente se da en el esqueleto axial y es muy raro que se den extremidades. Las locaciones anatómicas más frecuentemente pues afectadas va a ser en la primera media la pelvis con el 18%, el esqueleto axial generalmente en el 11% de las costillas. Miren que la columna vertebral tiene un porcentaje de presentación relativamente bajo con el 7%. También tenemos extremidades superiores y respecto a las extremidades inferiores, fémur en el 11% de los casos. Respecto a la epidemiología, entonces vamos a tener que es la segunda neoplasia ósea primaria más común en jóvenes adultos, pues en adultos jóvenes y adolescentes, y el promedio de presentación generalmente se va a dar antes de los 15, pues a los 15 años, y menos del 5% corresponden a los sarcomas de tejidos blandos. La incidencia o el pico de presentación entre los 10 a los 15 años, y un 30% lo pueden tener antes de los 10 años. Respecto al factor étnico, es más afectados los caucásicos, que negros, asiáticos, hispánicos, y predomina una relación respecto al género de 3:1, o sea, 3 hombres por cada mujer. En Colombia, para el último reporte epidemiológico que se hizo sobre sarcoma de Ewing, que fue en el año 2017, reportaron una incidencia de 0.1 casos por 100.000 habitantes. Cuando hablamos de factor etiológico, los tumores de la familia de sarcoma de Ewing se caracterizan por translocaciones cromosómicas no aleatorias. Respecto a esto, entonces, generalmente vamos a tener dos tipos de translocaciones importantes. Entonces, la T1122, que se va a asociar en el 85% de los casos, y seguido en el 10 al 15% de los casos por la 2112. No hay una asociación, por ejemplo, establecida en el sarcoma de Ewing, muy bien establecida, con otros factores ambientales o que hayan exposición pues, de fármacos o antecedentes de cáncer en la familia. Este es un estudio de caracterización. Aquí es sobre características del nacimiento y qué se pudieron establecer respecto a factores de riesgo con el sarcoma de Ewing. Entonces tomaron la relación entre la variedad de características del nacimiento utilizando recursos de un registro en California, y eso lo compararon con las características del nacimiento en una población entre 1988 a 2015, que se hizo el diagnóstico, y nacidos entre 1978 a 2015. Para 556 casos fue reportados con sarcoma de Ewing. Se realizaron 27.800 controles seleccionados a partir de esos registros de nacimiento y se llegaron a unos resultados que voy a explicar. La caracterización inicial fue que de los 556 casos de sarcoma de Ewing, 435 fueron referentes a tumores óseos, 121 restantes comprendían pues sarcomas de partes blandas, y respecto a su localización, miren que los tumores óseos, los huesos largos ocuparon el mayor porcentaje de presentación. Ya los huesos de la pelvis o las vértebras sacras o coxígeas en el 26% de los casos. Cuando hablamos ya de los sarcomas de tejidos o de partes blandas, el tórax fue el que tuvo mayor presentación. En el momento del diagnóstico, los pacientes de estos 556, 182 ya tenían enfermedad metastásica a distancia, y de esos 352 que presentaron solamente enfermedad local o regional, 16 ya tenían tumor en ganglios locales. El resto fueron reportados como in situ. Este es el proceso entonces de comparación entre qué características tuvieron una P con significancia estadística para definir quiénes tenían como factores de riesgo o factores que se habían asociado en estos pacientes o de la caracterización que se realizó. En su mayoría, varones, en los casos fueron 324. En su mayoría, entonces, se reportaron referente a lo de la etnia, concordante con lo que mencioné, con lo que se ha escrito en la literatura, la afectación pues, de los hispanos o no hispanos asiáticos sobre, por ejemplo, latinos, americanos o negros. Y respecto a lo del nacimiento, entonces referían que por cada 500 gramos de peso, pues había como un factor de riesgo, porque se notó que la mayoría de los casos que presentaron el sarcoma de Ewing tenían un peso entre 3.000 a 4.000 gramos pues al nacimiento.
Respecto a la fisiopatología, entonces no se comprende, como les explicaba, lo importante son las translocaciones que se pueden realizar a nivel cromosómico, porque esto genera unos reordenamientos génicos no aleatorios a los genes EWS y ETS, y estos van a ser pues, importantes en el sarcoma de Ewing. Al crearse esa proteína de fusión, que es la WSFL1, esto actúa como un factor de transcripción aberrante que va a desempeñar todo el papel en el desarrollo de la patogénesis del sarcoma de Ewing. Respecto a la histopatología, entonces vamos a ver que el sarcoma de Ewing se va a componer de células redondas pequeñas, de una proporción núcleo-citoplasma elevada, y generalmente es la familia que corresponde a los tumores azules redondos pequeños en la infancia, que son estas células que se van a ver acá a nivel pues, de estudio histopatológico. Cuando hablamos de las manifestaciones clínicas, es muy importante que más del 90% de los casos refieren dolor. Dolor es el primer síntoma. Sí, ellos pueden hacer toda la cronología o el curso de la enfermedad hasta llegar pues a alteración de sensibilidad, motor, ya compromiso de esfínteres, pero siempre lo que marca como signo inicial es el dolor, un dolor que no mejora, un dolor que debo caracterizar adecuadamente, y si estoy en localización pélvica, generalmente un dolor de espalda, que puede ser intermitente, disminuir por la noche y puede tener irradiación si hay compresión radicular. Pudieran atribuirlo a traumatismo, pero no porque se crea que el trauma es el generador del tumor, sino que hay pacientes que tienen dolor óseo o dolor de espalda, ¿sí? Y tienen algún tipo de trauma, aumenta el dolor y los lleva a consultar, pero no porque haya una relación proporcional a que el trauma genere pues el proceso tumoral. Si hay una localización en los pacientes en extremidades, en pared torácica como costillas o esternón, podrá tener cuadro de edema o masa palpable, y ojo porque el paciente con el sarcoma de Ewing en el 20% de los casos puede presentar fiebre. Fiebre tumoral, fiebre como parte del proceso inflamatorio que está refiriendo. Y esto nos prende las alarmas porque puede ser un factor que genere confusión y pensemos en un proceso de osteomielitis porque tuvo un cuadro de fiebre. Entonces, independiente de que el paciente no haga el proceso de osteomielitis, el 20% podrán tener este tipo de fiebre tumoral. Otros que puedan tener las fracturas patológicas, y muy importante que al momento del diagnóstico ellos pudieran tener entre el 10 al 30% procesos metastásicos. Entonces, del 10 al 30% hacen procesos metastásicos con predominancia más del 80% a pulmón y el resto en médula ósea y otros tejidos óseos. Cuando hablamos del diagnóstico del sarcoma de Ewing, es muy importante definir que el diagnóstico inicial va a ser en el complemento de los estudios de imágenes, ya saben, las iniciales de radiografía les va a mostrar hallazgos, seguido por una mejor caracterización con la resonancia, y debe hacer todo el estudio, tanto histológico como inmunohistoquímico, ya todo el proceso de confirmación molecular y todos los estudios genéticos como el FISH o los cariotipos, porque es importante definir todo este tipo de translocaciones cromosómicas, como lo hemos mencionado, y con eso se va a definir lo que sí. Eso es el perfil de estudios iniciales. Cuando hablamos entonces de las radiografías, generalmente que se presentan pues alteraciones en huesos largos, el compromiso del sarcoma de Ewing generalmente es en diáfisis, inicialmente en diáfisis que puede ser una extensión hacia las metáfisis. Y los hallazgos más frecuentes es que haya una destrucción ósea, que haya extensión a tejidos blandos y neoformación ósea. Cuando hablamos de neoformación ósea vamos a tener dos hallazgos principales. Las capas de cebolla, que es patognomónico del sarcoma de Ewing, y el triángulo de Codman. El triángulo de Codman se va a formar radiográficamente, es un área triangular de hueso nuevo que se va a formar cuando esta lesión, un tumor óseo, eleva el periósteo. Y las capas de cebolla, que es patognomónico, es la reacción perióstica que causa el tumor, y esta reacción lo produce toda esa membrana que recubre los huesos. Entonces, toda esa membrana que recubre los huesos, provocando pues un crecimiento óseo anormal en las capas concéntricas, como se ven aquí. Estas serían como las capitas. Y esto es patognomónico si lo encontramos en la radiografía, asociado a todo lo que hemos mencionado importante de la enfermedad actual. Cuando vamos a caracterizar, entonces el gol estándar va a ser la resonancia magnética con esa proyección en T1. Entonces está esa mnemotecnia que se llama TRAS en T1, porque es la mejor proyección de acuerdo pues a las secuenciaciones que se dan en la resonancia para poder caracterizar mejor la lesión. Adicional, la resonancia nos va a permitir hacer una extensión de lesión de la enfermedad, poder dar una estadificación o decir cuáles son los grados del edema y también descartar si hay afectación de órganos adyacentes. Otras ayudas diagnósticas que nos pueden apoyar, entonces la gammagrafía ósea, se va a hablar metástasis óseas, las actividades metabólicas del tumor, y también cuando va a hacer el proceso del seguimiento,
tomografía de tórax para evaluar presencia de metástasis pulmonares, y ojo porque si el paciente está enfrentándose a esto, y ya dijimos que el 10 al 30% pueden tener metástasis, más del 80% pulmón, ojo con ese paciente que dentro del debut de signos clínicos presenta tos, dificultad para respirar, o que encontremos pues hallazgos con la auscultación cardiopulmonar. Se va a hacer el aspirado de biopsia de médula ósea para hacer la estadificación y nos podemos ayudar del PET-CT para metástasis óseas. Ecocardiograma importante, hay que tener uno previo porque nos va a permitir evaluar esa fracción de eyección, fracción de acortamiento, que nos va a dar una predilección cuando ya tenga exposición a agentes cardiotóxicos como parte pues de la terapia. El diagnóstico diferencial importante, entonces ya dijimos que es un paciente que tiene un dolor óseo persistente y además tiene fiebre y yo tengo los hallazgos, pues un proceso de osteomielitis, pero ojo, puede ser que detrás de un proceso de osteomielitis que yo vea en el esqueleto axial, detrás esté el sarcoma de Ewing. Sarcomas osteogénicos, los granulomas eosinofílicos y los tumores de células redondas pequeñas, que ya le dijimos que una característica histopatológica, como el neuroblastoma o el rhabdomyosarcoma. También los que tienen células redondas pequeñas, como el tumor desmoplásico, neuroectodérmicos y los linfomas. Cuando hablamos de tratamiento, entonces hay cosas principales. Entonces siempre va a incluir la terapia sistémica con la quimioterapia y dependiendo del tipo de lesión, localización, el tamaño, vamos a definir el tratamiento local con radioterapia o cirugía. La elección va a depender entonces de la edad del paciente, el hueso comprometido, del tamaño del tumor, y generalmente si el tumor es pequeño y tiene una localización en extremidades son candidatos a cirugía, y ya grandes tumores y los que tengan compromiso axial como el paciente pueden ser sometidos a radioterapia. Factores pronósticos importantes para hablar en sarcoma de Ewing, entonces el porcentaje de supervivencia. Entonces, si el paciente en el momento de la enfermedad y del debut no presentó enfermedad metastásica, entonces más del 70%, lo que se va a disminuir si el momento del diagnóstico tenía enfermedad metastásica, ya sea pulmón, otro tipo de tejido óseo o médula ósea en el 20 al 25% de los casos, y la recurrencia también va a depender de esto. Hay un menor porcentaje de recurrencia si el paciente por ejemplo, no tenía enfermedad metastásica al inicio, o sea, entre el 30 y el 40%, y esto asciende al 60 al 80% si tenía enfermedad metastásica. Cuando hablamos de recaídas, vamos a tener varios tipos de recaídas, y la recaída principalmente sistémica, que puede darse que el paciente, después de haber tenido y haber completado el tratamiento exitoso y haber tenido control de la enfermedad, presente nuevamente lesiones en otros tejidos diferentes al tejido primario. Por ejemplo, si era en fémur, entonces tener otras lesiones. Esto va a pasar entre aproximadamente el 71 al 73%. La recaída local, si lo presenta en el mismo sitio, entonces tuvo un sarcoma, por ejemplo, de Ewing en fémur y vuelve y lo presenta en fémur después de haber tenido el tratamiento exitoso, y hablamos ya de recaídas combinadas cuando el paciente presenta. Entonces, nuevamente aparición de cambios sugerentes pues de esta lesión tumoral, tanto en el tejido o en el sitio original que se presentó, como a diseminación a otros lugares del cuerpo. Y esto puede pasar entre el 12 al 18%. ¿Qué factores de pronóstico vamos a tener de mal pronóstico en el momento del diagnóstico? Entonces, un paciente que llegue con una LDH elevada, que la localización sea axial central en extremidades y pelvis, que haya un volumen tumoral alto, que para el sarcoma de Ewing es definido como un volumen más de 200 ml, o cuando hablamos por ejemplo, de extensión de diámetro de la lesión más de 8 centímetros, que el paciente tenga más de 15 años y que en el momento del diagnóstico haya presentado cuadros de metástasis. Esos factores van a disminuir pues el porcentaje de supervivencia o hablar de mal pronóstico. ¿Qué conclusiones tenemos? Entonces es el segundo tumor óseo maligno más frecuente en niños y adolescentes. Ojo con el dolor óseo persistente. Entonces no todo dolor óseo que nos llega en el contexto del adolescente es algo pasajero, algo muscular. Siempre tenemos que indagar bien en esa cronología de síntomas y encontrar e indagar y hacer un examen neurológico exhaustivo para determinar estas lesiones. No es lo mismo el paciente que hace un dolor lumbar sin tener otro tipo de afectación o que mejora con terapia, porque este paciente, cuando nos llega a la consulta, va a ser un paciente que debe requerir un seguimiento. Entonces, no es como el que le dolió o llegó con el dolor, analgésica, terapia, no, sino pues continuar el seguimiento y ver pues la cronología de síntomas. Y claro, si el paciente tiene un dolor óseo persistente lumbar y ya tiene asociación con síntomas neurológicos, hay que pedirle un estudio, una resonancia magnética. Ojo con la cronología de los síntomas. Entonces empieza con el dolor, alteración de la percepción de la sensibilidad
alteraciones para la marcha, eso no se debe presentar a menos que tengamos un compromiso pues de las raíces eh, como tal, y fiebre no es igual a osteomielitis. El paciente con sarcoma de Ewing puede tener las asociaciones como en nuestro caso clínico, que sí tenía el proceso de osteomielitis, pero debemos pensar más allá, que no es muy frecuente que se presente pues en columna axial o diferentes estos tejidos, y mirar también cuáles son los procesos y cómo es nuestra historia general o historia natural para el proceso de osteomielitis. Entonces, fiebre no es igual siempre a osteomielitis, ya dijimos que el 20% de los que tienen sarcoma de Ewing van a tener esta fiebre tumoral. Entonces, más para indagar. Y siempre el tratamiento óptimo va a requerir de un alto grado de sospecha por parte del personal. Si yo no sospecho que un paciente con alteraciones neurológicas y dolor lumbar y persistente podamos pensar en neoplasia, no va a ser nuestra primera sospecha, por ejemplo, pero si no lo tengo en el radar, no podrá ser un diagnóstico oportuno. Y eso va a interferir en la calidad pues, del tratamiento, el diagnóstico oportuno, cómo se va a definir y en el pronóstico también del paciente. Para finalizar con esta frase, el éxito no se logra solo con cualidades especiales, es sobre todo un trabajo de constancia, de método y de organización. Quedo pendiente pues a preguntas, a dudas o a intervenciones. Muchísimas gracias. Sabri, buenos días a Hola. todos. Disculparán la Hola. voz, pero estaba con mucha gripa, pero quería de verdad felicitarlos y agradecerles de traer este caso clínico, pues yo recibí este paciente y fue un reto gigante, no solamente desde la parte de oncología, sino desde el trabajo como tal, de toda la parte médica. Y me hubiera encantado que también lo hubieran visto los estudiantes de medicina porque realmente fue un paciente que la pasó muy mal mucho tiempo, que incluso yo creería que casi nunca se le preguntaron por más signos neurológicos, sino hasta que ya llegó prácticamente sin caminar a las urgencias que eran cercanas a su casa, que terminaron pasándole una sonda vesical porque tenía un globo vesical terrible y que finalizó con un compromiso muy importante de su funcionalidad. Y no solamente eso, durante la hospitalización me tocó ver al doctor miles de veces pidiéndole a todo el mundo el favor de que le pudieran hacer la biopsia para poder establecer el diagnóstico e iniciar el tratamiento. Entonces, realmente, pues el mensaje es que si el paciente está reconsultando, si el paciente en vez de mejorar empeora, si por alguna razón el paciente refiere más sintomatología o consideramos que falta alguna sintomatología por interrogar, es importante hacer todo ese tipo de intervenciones para que realmente nuestros pacientes no sean los que sufran las consecuencias. Tal vez con la segunda reconsulta al servicio de urgencias, donde el paciente en algún momento refería que tenía debilidad en los pies, quedarnos solo con una radiografía de abdomen donde se veía que estaba súper constipado y que medio se veía las lesiones, no hubiera sido lo suficiente. Entonces siempre hacer un poquito más, caminar ese kilómetro extra, hacer más cosas por los pacientes, porque finalmente es la razón por la que nosotros decidimos estar haciendo todo esto. Entonces, mil gracias. Realmente es un caso clínico del que aprendí demasiado y le agradezco también profundamente al doctor porque me enseñó muchísimo de la proactividad y de hacer hasta lo último por cada paciente. Gracias, Marci. Muchas gracias, Abri. Yo tengo una pregunta más, pues, desde el término pronóstico de estos pacientes con sarcoma de Ewing. De pronto lo mencionaste, pero pues me quedé ahí como con una pregunta. Cuando se presentan con compromiso axial versus con compromiso central, pues, de la columna, eh, ¿tienen peor pronóstico los de la columna o es indiferente Sí, o y abordan el momento, tratamiento? si al momento del diagnóstico el compromiso es axial, pues tiene un peor pronóstico. No es lo más frecuente, que afortunadamente es el 7% de debut pues, de la presentación, más se presenta en pelvis, pero sí es un factor de mal pronóstico, que sea axial. Y el Varias compromiso cosas. entonces en pelvis, qué pena, una preguntita ahí. Ajá. O sea, el compromiso en pelvis ya se considera un compromiso apendicular, ya no se considera axial. Pues tengo la preguntita. ¿Qué opinas, Sabrina?
Pero es que cuando dijimos axial nos referíamos al compromiso como tal de la columna, axial de columna vertebral. Y cuando me refería a pelvis eran caderas, Sí, varias del cosas. 18%. Varias cosas. Lo que sabemos hoy en día de sarcoma de Ewing, se han hecho muchos estudios específicamente buscando los sitios de presentación del tumor, ¿cierto? Este es un tumor de línea media, lo cual quiere decir que aparece de la cabeza hasta los pies, ¿cierto? Diferente al otro tumor óseo que es el osteosarcoma. El osteosarcoma es más de extremidades que de cualquier otro sitio, ¿cierto? Entonces, este tumor puede aparecer en la cabeza y le puede aparecer usted en los pies, en la parte más baja de los pies, ¿cierto? Los compromisos axiales o de línea media, digamos, son de peor pronóstico que los compromisos de extremidades, ¿cierto? Pero aquí hay que tener en cuenta el compromiso de pelvis. El compromiso de pelvis es de mal pronóstico. Siempre el compromiso de pelvis va a ser de mal pronóstico, e incluso el compromiso de pelvis es uno de los de mayor compromiso en el sarcoma de Ewing, ¿cierto? Entonces, ahí están el sarcoma de Ewing en pelvis y está el sarcoma de Ewing en costillas, en costillas más que todo, que es lo que llaman el tumor de Askin. Esos dos son de un pronóstico perverso. Los de región, los de línea media, como en este caso el de región lumbar, que no es usual que se presente en región lumbar, son de un pronóstico mejor. ¿Qué tienen de diferente los de región lumbar o los de línea media específica? Que usualmente al momento del diagnóstico no están metastásicos, usualmente, ¿cierto? Cuando le tomamos las imágenes de extensión a este paciente, le tomamos TAC de tórax y TAC de abdomen. El TAC de tórax estaba libre de metástasis. Y recuerden ustedes que el paciente comenzó en diciembre y llegó a abril, o sea, debería haber tenido un compromiso metastásico pulmonar, no lo tenía. Le hicimos estudio de médula ósea, que es un estudio de extensión para este tipo de tumores. Los sarcomas de Ewing en adultos no les estudian médula ósea, nosotros en pediatría siempre le hicimos un estudio de médula ósea bilateral y ¿qué encontramos? Que el análisis por aspirado y por citometría de flujo eran negativos para compromiso en ambas crestas ilíacas. Y la biopsia de hueso, inicialmente se había dicho que no, pero después nos dimos cuenta que tenía, en el lado derecho tenía un foco pequeño de compromiso metastásico, ¿cierto? ¿Qué nos dice esto? Que sí, este paciente usualmente no tiene compromiso metastásico, pero este paciente demoró mucho tiempo en llegar, como lo dijo ahorita Marcela, ella tiene toda la razón, o sea, este paciente desde el principio cuando consultó y reconsultó varias veces por el mismo dolor y cuando ya se empezaron a dar cuenta que tenía un compromiso neurológico, este paciente debió haber sido hospitalizado para estudio, pero no, pues no se hizo, ¿cierto? Resulta que el compromiso metastásico que encontramos en el paciente, en este caso, en vez de empeorar las cosas, resulta que no, tiene un compromiso pequeño en el foco y el tratamiento que le estamos haciendo es el mismo tratamiento que le hubiéramos hecho si no tuviera compromiso metastásico. Hemos visto que entre el tratamiento del compromiso metastásico y el no metastásico no hay mayor diferencia en la sobrevida, en la supervivencia, en el porcentaje de remisión. Entonces, básicamente es eso. Entonces, para concretar la respuesta, entonces los de línea media, este es un tumor de línea media, los de línea media, el pronóstico no es tan malo usualmente, pero el pronóstico es malo en el caso de la pelvis y en el caso de las costillas. En extremidades es un pronóstico intermedio, sí, porque suelen aparecer también en extremidades. De hecho, el sarcoma de Ewing y los osteosarcomas son tumores de presentación en rodilla. ¿Ya? Claro, quedó claro. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Y con respecto al síndrome de lisis tumoral, ¿qué tan frecuente es? Por Perfecto. ejemplo, Sí, dale, Sabrina. hola, sí. Entonces, generalmente la lisis tumoral en el sarcoma de Ewing no es lo más frecuente. Entonces, cuando uno habla de lisis tumoral, nosotros tenemos dos situaciones muy importantes. Que estemos hablando de tumores de crecimiento rápido o que haya gran masa tumoral o carga tumoral alta. El sarcoma de Ewing es de crecimiento más lento, salvo que en el sarcoma de Ewing tengamos un contexto de una gran masa tumoral, hablaríamos de mayor presentación de la lisis tumoral.
Perfecto, mire, fíjense ustedes que cuando hablamos ya de síndrome de lisis tumoral, los síndromes de lisis tumoral son de enfermedades de crecimiento rápido, de crecimiento lento, ¿cierto? De grandes tumoraciones, de grandes cargas tumorales, por ejemplo, las leucemias. Cuando ustedes ven una leucemia, por ejemplo, las leucemias mieloides agudas se presentan con un contenido de glóbulos blancos muy altos, 200.000 glóbulos blancos, 300.000, 400.000, 500.000, 800.000, ¿cierto? Ese es una carga tumoral importante. O cuando un tumor se presenta con una gran masa. Sabrina dijo ahí, los sarcomas de Ewing mayores a 8 centímetros. Usualmente para los sarcomas, en general para todos los sarcomas, masas mayores a 5 centímetros le indican a uno una gran masa, ¿cierto? Siempre que haya una gran masa o siempre que haya una carga tumoral expresada por blastos, uno debe pensar que el paciente puede hacer un síndrome de lisis tumoral. En este caso específicamente, este paciente no tenía una masa, y es un sarcoma de Ewing que no es de crecimiento rápido, ¿cierto? Sin embargo, hay que tener en cuenta que uno puede, pues el paciente lo puede presentar incluso en el momento del tratamiento. ¿Qué hace uno? Inicialmente, cuando le empieza el tratamiento, cuando le empieza la quimioterapia, uno le coloca líquidos altos, por si acaso va a ser un síndrome de lisis tumoral secundario al tratamiento. Líquidos altos y lo pone a orinar, le pone diurético, furosemida, espironolactona, manitol, se le puede poner incluso, ¿cierto? Entonces, en este caso específico, el paciente no presentó un síndrome de lisis tumoral. Sin embargo, nosotros a todos los pacientes que vemos con grandes masas les ponemos por prevención líquidos altos y los ponemos a orinar para evitar que haya un compromiso renal por lisis tumoral. Gracias. ¿Algún otro comentario? Lo importante de esta presentación es mostrarles a ustedes que todo paciente con sospecha de una neoplasia, de un cáncer, de una neoplasia maligna, de un cáncer, o todo paciente que esté en tratamiento oncológico, que presente en algún momento dolor de espalda, requiere estudio de resonancia magnética, porque ustedes vieron que es el gold estándar para uno definir si hay alguna tumoración o no hay tumoraciones. Aquí es lo importante, es eso, ¿cierto? Ver que este paciente empezó con dolor óseo, un dolor óseo en la región lumbar, y pues pasó por diferentes consultas, por diferentes cosas, y nadie nunca pensó en que tuviera algo más allá de lo evidente, ¿cierto? Obviamente lo primero que uno piensa es una osteomielitis, ¿sí? Pero había muchas cosas que nos decían a nosotros que no había una osteomielitis realmente en el paciente. Y ahí fue cuando interconsultaron a oncología y nosotros dijimos, no, venga, sí puede ser una osteomielitis, puede ser, y podía tener muchas razones de tener una osteomielitis. Este paciente es un paciente que no tiene un adecuado estado nutricional, es un paciente, no desconocemos, pensamos que tenía un consumo de sustancias psicoactivas, bueno, una cantidad de cosas, pero no nos parecía claro que tuviera un proceso infeccioso inicial, y cuando lo vimos dijimos, no, osteomielitis, pues las imágenes dicen que no osteomielitis, sí, se ve una destrucción, no sé qué puede ser para la osteomielitis, puede tener una TB, obviamente, pero dijimos, no, miremos si debajo, si detrás de esa osteomielitis hay una neoplasia maligna, y eso fue lo que pasó, pues se le hizo el estudio para poder uno establecer el diagnóstico. Tienen que tomar una buena biopsia. No se tomó inicialmente, pero finalmente logramos que se le tomara la buena biopsia, que se le hiciera el proceso quirúrgico, y ahí nos dimos cuenta que efectivamente sí tenía el sarcoma de Ewing. Módulo de columna y ortopedia habían dicho que no, que la posibilidad era que fuera un osteosarcoma. El osteosarcoma no es de presentación en región lumbar, claramente el osteosarcoma es más de extremidades. Y el rhabdomyosarcoma es un sarcoma más de tejidos blandos. Si bien el sarcoma de Ewing puede producir compromiso en tejidos blandos, pero no es usual el compromiso en tejidos blandos, y más es más bien de compromiso óseo. Muchas gracias, Doc. Muy clara la diferenciación. ¿Alguien más, algún comentario? Sabri, excelente presentación y gracias al profe por todos los aportes.
Buenos Ujú. días a todos. Espero que estén muy bien. Sabri, muchas gracias por la presentación y gracias también al profe por todos los aportes y todos los que participaron en la revisión del día de hoy. Jessica, levantaste la mano. Pues sin culpa. Bueno, está bien. Pero pues sabes que ahorita tenemos, para que no se nos vayan. Listo. Sí, no, pues realmente mi intervención en este momento no es pues por nada, en este momento es académico ni nada por el estilo, sino que estamos aprovechando que estamos acá virtual y que estamos pues casi todos, incluyendo pues como al doctor Hernán. El doctor Víctor pues no pudo estar porque está ocupado en el hospital, entonces la intención también del día de hoy era presentarles a las nuevas residentes de primer año, que creo que están acá todas conectadas. Quería que cada uno de ustedes se presentara. Tenemos las nuevas 6 residentes, la doctora Gisela Ochoa, la doctora Ana María, la doctora Carolina Cruz, la doctora Francisca, Joanina, Whitney Sierra, creo que todos están acá. Queríamos darles de mi parte una calurosa bienvenida a este grupo tan sólido e importante y pues una bienvenida que esperamos que sea también de manera presencial, pero queríamos que ustedes se presentaran también y que pues la reconociéramos igual, pero la vamos a ver 3 años también. Sin embargo, me parece importante que ya empiecen a participar en ese tipo de espacios para que vayan evaluando y vayan viendo cómo se realizan este tipo de actividades académicas que por ser vacaciones entre comillas de los estudiantes, estamos de manera virtual, pero generalmente es presencial casi todas las actividades académicas. De antemano, bienvenidas, perdón. Espero que estos 3 años sean muy gratificantes para ustedes, que sean de aprendizaje, tanto personal como académico, y que saquen provecho de sus sitios de rotación y los docentes, que modestia aparte son los mejores docentes que podemos tener en la ciudad. Y además vienen a un grupo que es un grupo muy sólido de buenas personas, de personas muy comprometidas con la salud de los niños y con personas que realmente son muy buenas, pues, en valga la redundancia, y que además son de una forma compañeros, y eso hace que Pediatría Remington sea una familia, tanto residentes como docentes. Espero que su paso por la residencia sea un paso que deje huella tanto para nosotros como para los niños, como para las instituciones. Les doy la palabra a cada una de ustedes para que se presente y nuevamente bienvenidas. Gracias, doctor. Sabri, si quieres ya puedes quitar la presentación para que podamos ver a las Listo. compañeras que van a Voy, presentarse. Así las reconocemos cuando lleguen. voy. Listo. Voy a cerrar aquí. Muchas gracias a todos por su atención. A ver. Allí ya. Doctora. Dale, Anita. Buenos días para todos, mucho gusto. Me alegra mucho pues estar en este espacio, de aprender pues todos estos temas que son de nuestro interés y a los docentes por compartir.